Buenas. En el siguiente videotutorial vamos a ver físicamente un centro de transformación con todas sus partes. Como podemos comprobar en pantalla, tenemos unas celdas del transformador, del centro de transformación, perdón, y bueno, están formadas principalmente por dos celdas de línea, una de entrada y una de salida para continuar con el bucle de la red de distribución de la compañía eléctrica, una celda de seccionamiento, una celda de protección del transformador y una celda de medida, porque este es un centro de transformación de abonado y por tanto el consumo de ese abonado tiene que ser, se debe de poder medir, y por eso lleva una celda de medida con un elemento que es un transformador de tensión y un transformador de intensidad para poder hacer la lectura de forma indirecta. Al ser un centro de transformación de abonado, y es imprescindible y se diferencia con un centro de transformación de compañía en que lleva una celda de seccionamiento. De esta manera, si maniobramos en esta celda, aislamos la red de la compañía eléctrica con el centro de transformación del abonado. Bueno, en la siguiente imagen podemos ver pues una celda de línea con todos sus elementos. Bueno, como podéis comprobar, aquí tenemos la parte de maniobra del interruptor seccionador. Aquí tenemos el símbolo del interruptor seccionador. Es un dispositivo que va a poder o permite el corte en carga. Y bueno, pues aquí se va a meter la varilla de maniobra y se puede abrir o cerrar. En amarillo aparece el seccionador de puesta a tierra, que una vez que hayamos abierto el interruptor seccionador, pues habrá que poner la puesta a tierra de lo que serían las fases de la celda. A la hora cuando se maniobra, como podéis comprobar, cuando se maniobra en el seccionador, aquí tenéis el símbolo del seccionador, cuando se maniobra en el seccionador de puesta a tierra, una vez que entra en este sinóptico aparecerá esta raya en la misma dirección. Cuando se abre, pues se parecerá como está ahora mismo. Esta es la situación, ahora mismo este seccionador está abierto y este interruptor seccionador de carga también está abierto. Luego tenemos aquí un elemento, unos luminosos, que lo que nos está indicando es si hay tensión o no hay tensión. Eso quiere decir si está metido aquí el interruptor seccionador o si está encendido. Y este es el manómetro de la presión del gas que hay dentro de la celda, que es ese fluoruro de azufre. Es un elemento para poder extinguir el arco cuando se produce la apertura del interruptor seccionador. Bueno, aquí todas las celdas, como podéis comprobar, aparecerán las instrucciones de maniobra. Aquí tenemos las instrucciones de la puesta en servicio y bueno, para la puesta fuera de servicio. Entonces el primer paso, como bien indica aquí, es abrir el interruptor seccionador y comprobar, lógicamente, aquí en el sinóptico que hemos abierto. Segundo, comprobar la ausencia de tensión. La ausencia de tensión se comprobará aquí. Si está encendido o está apagado. Y, lógicamente, tiene que estar esto abierto. Tercer paso, cerrar el seccionador de puesta a tierra y comprobar el indicador de cerrado. Bueno, pues hay que cerrar este seccionador, conectarlo, para que esta barrilla que está ahora en perpendicular esté totalmente cerrado. Y en ese momento, una vez que ya tengamos metido el seccionador de puesta a tierra, ya tenemos la posibilidad de poder quitar la tapa y tener acceso a los cables dentro de la celda. Para realizar la puesta en servicio, bueno, pues los pasos serán al contrario, como podéis comprobar, serían al contrario de la puesta fuera de servicio. Primero colocaríamos la tapa, luego abriríamos el seccionador como está ahora mismo abierto, lo abriríamos
Y el tercer paso ya sería meter el interruptor seccionador, tal como aparece aquí. Esta, como podéis comprobar, es la celda de seccionamiento, tiene un interruptor seccionador y bueno, pues aquí podemos abrir y cerrar y lo podemos comprobar si está abierto o está cerrado. Una vez que está abierto, como está este caso, pues tendríamos acceso. Vuelvo a repetir que esta celda es fundamental para poder tener o poder cortar con respecto a la red de distribución de la compañía eléctrica. Aquí tenemos la llave de maniobra de la celda de línea y de remonte. Esta es la que va a entrar aquí y aquí para poder realizar la maniobra. Bueno, como podéis comprobar, hay una parte que está aquí ahora mismo tapada con la que podemos acceder, que da la posibilidad de un enclavamiento. Aquí no se ve muy bien, pero esto sería un relé de protección. Y bueno, y esto sería las maniobras, concretamente, de la celda de protección. Es decir, aquí es justo la maniobra más complicada de este centro de transformación, estaría aquí, en la celda de protección. Bueno, vamos a ver, a estudiar o analizar la secuencia de fases de estas maniobras. Bueno, como es una celda de protección, en este caso lleva un interruptor automático, ¿vale? El primer paso sería abrir el interruptor automático. El interruptor, fijaros que esta celda dispone también, además de un interruptor automático, dispone de un seccionador. La diferencia que hay entre un interruptor automático y un seccionador es que el interruptor automático permite el corte en carga, mientras que el seccionador no está preparado para realizar el corte en carga. Por lo tanto, una vez que esa celda está en servicio, primero tenemos que abrir el interruptor automático y comprobar que hemos hecho esa fase, hemos abierto el interruptor. Luego, a través de los luminosos, comprobaremos que hay ausencia de tensión. Una vez que ya hemos abierto el interruptor automático, ya podemos abrir el seccionador. A su vez, comprobar la ausencia de tensión y luego ya meter el seccionador de puesta a tierra. Fijaros que ya la secuencia de fase de operación es muy parecida al interruptor. Es decir, aquí tendríamos la parte de la puesta a tierra, como podéis comprobar, que es en amarillo, ¿vale? Una vez que ya hemos cerrado el seccionador de puesta a tierra, se vuelve a meter el interruptor automático, ¿vale? Esto, el motivo de poder meter de volver a meter el interruptor automático es como ya tenemos aquí abierto, nos aseguramos que ya no vamos a tener tensión. Pero en caso de que haya de forma, bueno, pues que no tengamos en consideración o un imprevisto, haya alguien que meta corriente aguas arriba de esa celda, ¿vale? Entonces, como está puesta a tierra y está metido el interruptor automático, se produciría un corte o un disparo, ¿vale? Hacia tierra, un cortocircuito, ¿vale? Del interruptor automático y dispararía. Es otra medida más de seguridad. La puesta en servicio, como podéis comprobar, pues vuelve a ser otra vez igual que antes. Las fases serían contrarias: montar tapa, abrir el interruptor automático, comprobar ausencia de tensión, abrir el seccionador de puesta a tierra, comprobar ausencia de tensión, cerrar el seccionador y cerrar el interruptor. De esta manera ya hemos hecho todas las maniobras. Ahí tenéis la celda, ¿vale? Para poder maniobrar en el interruptor automático tenemos un botón para encender y otro para cerrar, pero hay que hacer una carga, y esto lleva un muelle, hay que hacer una carga del resorte o el muelle que lleva ese interruptor. Aquí tenéis la llave para poder hacer esa maniobra. Y aquí tenéis la llave de maniobra de seccionador de puesta a tierra, que está en la parte en rojo, y la del interruptor seccionador, que la parte está en negro. Bueno, la siguiente celda sería el transformador de intensidad, la celda de medida con su transformador de intensidad y su transformador, con su transformador de tensión y su transformador de intensidad, que me he confundido antes, y transformador de tensión. Aquí tenéis
lo que serían los transformadores, ¿vale? Tomando, como podéis comprobar, medida indirecta, ¿vale? De la red, de la línea. Este es el transformador, donde se puede apreciar los cables de color rojo son los cables de media tensión. Cada uno de ellos están encintados con los colores que le corresponden. Y bueno, estos cables serían los cables de baja tensión, donde también están encintados con los colores que pertenecen a cada una de las fases. Como se puede apreciar, en el neutro hay un conductor de protección, que es la protección o la tierra de protección o del neutro. Aquí tendríamos la borna de protección y directamente ya a tierra. Esta sería, podéis ver la tierra de protección. Perdón, antes me he confundido. La tierra del neutro se llama tierra de servicio y esta se llama tierra de protección. La tierra de protección lleva todos los elementos metálicos del centro de transformación, están conectados a la misma tierra. Como podéis comprobar, todo lo que serían todas las celdas, la puerta si es metálica, las rejillas del transformador, incluso el apantallamiento, ¿vale?, que tiene los cables de media tensión. Otro aspecto importante del transformador es la rejilla de seguridad para impedir que uno se pueda acercar al centro al transformador. Bueno, aquí se puede apreciar perfectamente los colores del cable. Aquí tenemos el cuadro de baja tensión. El cuadro de baja tensión con un interruptor automático. Aquí tenemos un enclavamiento para, en caso de tener que dejar aquí cerrado el cuadro de baja tensión, poder enclavar y podernos llevar la llave de tal manera que nadie pueda dar servicio. Y bueno, y aquí tenemos pues unas fotocopias de un libro en el que se puede ver pues una serie de maniobras que también podemos hacer en el transformador. Como podéis comprobar, aquí tenéis maniobras también del transformador. Y bueno, esto sería el centro. Aquí tenéis también unos elementos, unas celdas, con las cuales se pueden hacer también maniobras. Y aquí una tabla de fusibles, de protección de fusibles. Bueno, con esto es suficiente para entender las partes y las maniobras que tienen un centro de transformación. Espero que haya sido de utilidad. Muchas gracias.